Muy buen día para todos. En el video de hoy estaremos revisando cómo crear un gráfico de iconos en Excel. En este caso tengo aquí una tabla sencilla de atletas y quiero aquí establecerle como una serie de puntos o de medallas. Voy a establecer, por ejemplo, con la función aleatorio entre, voy a colocar, digamos, que mínimo tengan una y le voy a colocar, digamos, 10. Aquí ya expando la fórmula y ya tenemos como unas medallas aleatorias. Luego de esto lo que quiero hacer es directamente pues graficar todas estas medallas o puntos que se tienen por cada atleta. Aquí voy a abrir diferentes filas. Recuerde que podemos presionar en una fila e ir presionando control más para bajar la tabla. Y aquí establecer el gráfico. Luego de esto voy a seleccionar estas dos columnas y aquí en insertar voy a presionar en esta sección de gráfico de columnas o de barras y luego de esta podemos presionar esta barra 2D. En esta barra 2D voy a presionar clic aquí en este punto. Si necesitamos el título, se lo dejamos. Por el contrario, yo lo voy a suprimir. Esta parte numérica también. Presiono clic sobre cualquier número y presiono suprimir. Sobre estas líneas de fondo también presiono clic sobre estas mismas, suprimir. Y sobre esta parte voy a empezarle como a dar el detalle. Pero antes voy a presionar doble clic en una de las barras. Y aquí ya se nos habilita como el formato que vamos a ir estableciendo. Por ejemplo, en el ancho del rango quiero colocar, digamos, un 50%. Y aquí también quiero directamente que el fondo, ya el relleno, ya no van a ser estas barras, sino que vamos a utilizar pues un icono, una imagen o textura. Entonces voy a presionar clic en esta parte con imagen y ya aquí se nos habilita toda esta parte de fuente de imagen. Voy a presionar clic aquí en insertar y ya tenemos diferentes opciones. Desde un archivo, es decir, si tenemos una imagen en particular, sencillamente presiono clic aquí y ya podemos seleccionar la que necesitemos o un icono en particular. Imagen de archivo, imágenes en línea o desde iconos. Entonces, por ejemplo, aquí imágenes en línea, voy a colocar, puede ser medallas, icono medallas. Y aquí ya podemos seleccionar cualquiera que nos guste para graficarlo. Por ejemplo, puedo seleccionar esta primera y aquí presiono aquí en insertar. Ya vemos de que ya la imagen se establece, pero lo que quiero es que se pueda ir estableciendo según la numeración de los puntos o de las medallas. Voy a presionar aquí en apilar y ajustar la escala con. Y aquí vemos de que ya tenemos, pues según el número de puntos, ya se van estableciendo los iconos. Ya luego de esto ya podemos quitarle también esos bordes, sin líneas y sin bordes. También voy a seleccionar esta parte de los nombres, también le voy a quitar ese tema de las líneas, presiono aquí en líneas y sin línea, para que ya no se establezcan aquí. Y también a este recuadro se las voy a quitar en este borde sin línea. Ya tendríamos aquí, la podemos colocar en esta parte superior o ya la dejamos aquí en esta parte inferior. Voy a reducirle un poco el tamaño y aquí ya lo podemos mover un poco. Ya cuando, por ejemplo, Andrea tenga, digamos, 10, vemos cómo va aumentando. Aquí, por ejemplo, Laura pase a 1, aumentando, después pasa a 8 y así sucesivamente se vuelve como más dinámico. Aquí ya le vamos disminuyendo, le podemos aplicar pues algún tipo de fórmula para que vaya también siendo más dinámico. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor, dale like y suscríbete.